violencia en el Medio Oriente, en Asia y en Centroamérica. Asimismo, Puerto Rico fue conmovido por lo que muchos consideran el evento noticioso del año, las vistas senatoriales del Cerro Maravilla. Tribunales, donde aún se estaba litigando la entrega de documentos de la policía que el superintendente se negaba a entregar. Igualmente, las vistas senatoriales comenzaron envueltas en controversia. El gobernador las llamó un circo político, alegando que el caso ya había sido investigado. Pero desde el principio las vistas conmovieron al país. Los primeros testigos dijeron haber escuchado 2 ráfagas de disparos y varios de ellos dijeron haber sido intimidados por altos funcionarios del Departamento de Justicia para que sostuvieran la versión de la policía. Las revelaciones causaron la renuncia de Ángel Figueroa Vivas y el traslado de Pedro Colton. En varias ocasiones, la negativa de los policías envueltos a testificar ante la comisión llevó la controversia ante los tribunales. 12 de los policías citados fueron ordenados a declarar por la Corte de Boston. Aún así, 2 de ellos estuvieron a punto de ser encarcelados por el Tribunal de San Juan cuando reiteraron su negativa a testificar. Un nuevo gran jurado federal comenzó a investigar el caso, pero no fue hasta que el policía Miguel Cartagena solicitó inmunidad que el círculo comenzó a romperse. La terrible historia que narró junto a José Montañez y Carmelo Cruz conmovió la isla. Según dijeron, Soto y Rosado fueron asesinados mientras estaban de rodillas, luego de haber sido brutalmente golpeados por la policía. Aún más, en todo momento la policía siguió su trayectoria desde Río Piedras y fueron varios los agentes que dijeron haber escuchado al entonces teniente coronel Ángel Luis Pérez Casillas decir que los jóvenes no podían bajar vivos del cerro. De hecho, José Montañez dijo haber escuchado a Pérez decir que esas órdenes se las habían dado a él. La Cámara de Representantes hablaba ya de comenzar un proceso de residenciamiento contra el gobernador, mientras que varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del superintendente de la policía, Desiderio Cartagena. Sorpresivamente, el gobernador Carlos Romero Barceló aceptó la creación de un puesto de fiscal especial para procesar criminalmente el caso. Surge por primera vez prueba testifical que si es creída, si se cree esa prueba, si están diciendo la verdad, entonces hay razón para procesar a policías por delitos cometidos en el Cerro Maravilla. Aunque renuente, el superintendente suspendió a 9 policías envueltos en el caso, entre ellos los 3 que tenían inmunidad legislativa. Los senadores Efraín Santiago y Oreste Ramos fueron expulsados de la Comisión de lo Jurídico por haberle divulgado a Romero Barceló 2 de los testimonios confidenciales. Una nueva pugna tomó forma entre la legislatura y el Ejecutivo. El gobernador sugirió al licenciado Yamil Galib para el cargo, pero luego de una serie de acusaciones falsas diseminadas por varios senadores populares, Galib retiró su disponibilidad para el cargo. Por su parte, el primer ejecutivo cuestionó la constitucionalidad del proyecto, impugnando varios poderes del fiscal que el Senado considera como no negociables. Para fin de año, la insistencia del gobernador de que el negociado de investigaciones especiales reabriera el caso motivó nuevas acusaciones por parte del Senado de que el Ejecutivo intenta propiciar un nuevo encubrimiento. El 1984 comienza entonces con una de las peores crisis de confianza en el sistema judicial de la isla y con una nueva encomienda senatorial sobre la extensión del encubrimiento, que investigará desde la policía y el Departamento de Justicia hasta las autoridades federales y el gobernador. Las numerosas renuncias en el gabinete del gobernador, así como en las distintas agencias de gobierno, fueron noticias de primera plana durante todo el año. Varias de las renuncias estuvieron directamente relacionadas con la sonada investigación senatorial del Cerro Maravilla. En el mes de julio, el secretario de Justicia, Héctor Reichard, fue forzado a renunciar en medio de una controversia creada por la designación no autorizada por el gobernador Romero Barceló de una comisión de ciudadanos sobre el caso del Cerro Maravilla. Finalmente, una investigación sobre el uso indebido de una avioneta del Departamento de Justicia por parte de Reichard fue aducida como la razón oficial para la pérdida de confianza del gobernador en el secretario. Sin embargo, era un rumor a voces que el problema fue Maravilla. Gerardo Carlo fue designado para reemplazarlo, pero confrontó problemas para su confirmación senatorial y renunció. El gobernador nombró entonces a la primera mujer en ocupar la dirección del Departamento de Justicia, Carmen Rita Vélez Borrás. Esta renunció 3 meses después por diferencias irreconciliables con Romero Barceló en torno al manejo del caso del Cerro Maravilla. Sin embargo, tal vez la más sonada de las renuncias relacionadas con Maravilla fue la del superintendente de la policía, Desiderio Cartagena.
Una vez se conoció la verdad de lo que allí ocurrió, Cartagena estuvo bajo un constante fuego que incluyó hasta editoriales de periódicos que exigían su renuncia. Luego de insistir en repetidas ocasiones que no renunciaría, el 23 de diciembre se anunció su renuncia, aduciendo presiones sobre su familia luego de conocerse los hechos de Maravilla. Por otra parte, a mediados de enero y confrontada con las irregularidades fiscales descubiertas en el Departamento de Servicios contra la Adicción, Sila Nazario de Ferrer presentó su renuncia como titular de esa agencia. Antes de finalizar el año, la ex senadora novoprogresista aguardaba a ser juzgada por un cargo criminal de apropiación ilegal agravada en relación al uso para fines privados de fondos del departamento. Después de negarlo muchas veces, Leticia del Rosario finalmente renunció como directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su dimisión, aguardada por muchos que criticaban su concepción de la cultura, fue celebrada por empleados y exempleados del instituto con un repique de campanas en la histórica iglesia de San José. Otros que renunciaron lo fueron el secretario de Deportes, Pedro Varés. Este alegó factores económicos. Sin embargo, muchos especularon que se debió a las polémicas entre el gobernador y el Comité Olímpico. También renunció el director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Wilson Lubrier, por motivos de salud. Finalmente, el secretario de Agricultura, Carlos López, fue forzado a renunciar luego de una larga polémica que el Tribunal Supremo decidió, señalando que López no podía continuar en el cargo luego de su nombramiento ser rechazado por el Senado. Las relaciones ruso-norteamericanas estuvieron en su punto más crítico en el 1983. De eso hablaremos en un momento. No se retiren, que el resumen anual de Noticentro 4 continúa. De la misma compañía que fabricó las gomas de los transbordadores espaciales Columbia y Challenger, nos llega la nueva goma radial COM-TA de la BF Goodrich, la mejor goma radial del mundo, producto de muchos años de perfeccionamientos mediante el fogueo en competencias y su alta tecnología aplicada. Gomas COM-TA de la BF Goodrich, número 1 en diseño y tecnología, en agarre y durabilidad, en manejo y seguridad, distribuidas por González Tijera y sus dealers autorizados. La Lynn's Leather Shop, la tienda más completa en artículos para rodeo, salto y paso fino. La Lynn cuenta con la variedad más grande en botas tejanas y somos los únicos en hacer sillas a mano. Monturas La Lynn no tiene fin. Te esperamos en la Avenida Central 1632, Caparra Terras. Teléfono 781-5305. Mensaje de los empleados de la Puerto Rico Telecom Company. Los que están lejos de casa, cumpliendo un propósito, buscando un camino. La lejanía los entristece y en estos días navideños sienten más soledad y más frío. Recuerda que en su nostalgia sufren aún más el dolor de la distancia. Anticipa tu llamada. Hazlos felices más pronto. Llévales hoy el calor de Puerto Rico. Felicidades, Día DDD. Cada día hay uno nuevo. ¿Cómo has podido notar? ATH es primero en servicio una vez más. Donde quiera que te encuentres o donde puedas estar, el cajero a toda hora te da servicio eficaz. Con el servicio inmediato, el tiempo te va a sobrar. ATH es rápido y fácil y claro, es de Popular. Recibe la masa. Ven, vive
Siente la experiencia deportiva total. Mazda RX-7. Descansa en sus lujosos asientos deportivos. Mira un nuevo panel de instrumentos y transmisión de 5 velocidades. Ven al estilo excitante del único rotativo del mundo. Impúlsate con 135 caballos de fuerza. Mazda RX-7. Mientras más lo miras, más lo quieres. Las conversaciones sobre limitación de armas nucleares, el derribamiento de un avión surcoreano que violó el espacio aéreo soviético y la llegada de nuevos misiles a Europa fueron los incidentes más atareados que mantuvieron a las superpotencias. Para el presidente Ronald Reagan, el año comenzó en el sur de Estados Unidos, ayudando a construir defensas contra inundaciones. Pero en el escenario mundial su tarea fue otra. Reagan tomó como su misión contener lo que concebía como la disminución del poderío norteamericano en el mundo y la creciente influencia del socialismo. En febrero envió a Bush a Berlín, símbolo de la confrontación este-oeste. Reagan dijo estar dispuesto a negociar, pero alegaba que los misiles soviéticos se habían multiplicado. Según su visión, los Estados Unidos necesitaban multiplicar los suyos. A través del año, las superpotencias hablaron acerca de la disminución de las armas nucleares. En Ginebra, Estados Unidos dijo: retiren sus misiles SS-20 dirigidos hacia Europa o instalaremos nuevos misiles en Europa antes de fin de año. Los rusos no aceptaron y amenazaron responder con submarinos nucleares soviéticos frente a la costa occidental de Estados Unidos. Según decían, la capacidad nuclear de Estados Unidos estaba a la par y superaba la de ellos en varios tipos de armas. Los soviéticos hicieron varias contrapropuestas y la crisis de misiles europea fue un tema dominante del 1983. Los movimientos pacifistas europeos insistieron en que la precisión de las nuevas armas les daba posibilidades para atacar primero, acercando más aún la guerra nuclear. En Greenham Common, en Gran Bretaña, un campamento pacifista femenino trató todo el año de detener los misiles. Lucharon, incluso demandaron al gobierno de los Estados Unidos. Pero esto no impidió la llegada de los primeros misiles en noviembre. Los soviéticos se retiraron de las conversaciones en Ginebra, pero quizás regresen. Con este tipo de tensión todo el año, las superpotencias no tenían necesidad de un incidente internacional, pero hubo uno. En septiembre, un avión de pasajeros de Corea del Sur que volaba desviado de su ruta sobre territorio soviético fue derribado cerca de Sakhalin por aviones de guerra soviéticos. Murieron 269 personas, incluyendo coreanos, japoneses y norteamericanos. Además del dolor, hubo ira y condena mundial. El presidente Reagan lo calificó como un acto de barbarie. En la televisión nacional y después en las Naciones Unidas hizo escuchar cintas grabadas de las voces de los pilotos soviéticos durante el ataque. Dijo que esta era evidencia de que los rusos sabían que se trataba de un avión civil. Los soviéticos no estuvieron de acuerdo. Alegaron que el avión se había encontrado con un avión espía norteamericano. Los Estados Unidos dijeron habían dirigido el incidente y pudieron haber evitado la tragedia, ya que estuvieron siguiendo el paso del avión todo el tiempo. El testimonio de los pilotos soviéticos se contrapuso a las denuncias de los Estados Unidos y muchas preguntas quedaron sin respuesta. Al fin de año, había gente en ambos lados que creían que todavía no se ha encontrado toda la verdad. Hubo otro golpe para Corea del Sur. En octubre, el presidente Chun Doo-hwan hizo una visita oficial a Birmania. Una explosión no alcanzó al presidente porque su automóvil se había atrasado, pero mató a casi 2 docenas de funcionarios, incluyendo a 4 ministros de Corea del Sur. Seúl culpó a Corea del Norte y las relaciones entre las dos Coreas empeoraron aún más. La presencia de tropas norteamericanas en el Líbano como parte de una fuerza multinacional de paz mantuvo muy preocupadas a las autoridades de ese país por los constantes ataques que recibieron submarinos y la crítica mundial por su participación. Este fue un año de horribles bombardeos. En el Líbano, la embajada de los Estados Unidos había sido destruida en abril. Murieron 60, entre ellos 17 norteamericanos. En mayo hubo un tratado de paz entre el Líbano e Israel, bajo supervisión de los Estados Unidos, pero quedó en letra muerta. Israel no se retiraría a menos que los sirios y los palestinos hicieran lo mismo, y estos no se movían. El presidente Gemayel del Líbano luchó para imponer su dominio sobre su cada vez más reducido país. Su ejército, según un informe secreto de los Estados Unidos, existía solo en el papel.
Pronto hubo ocasión de poner esto a prueba. En julio, Israel retrocedió parcialmente hasta el río Awali, dejando un vacío de poder alrededor de Beirut. Todos predijeron que esto causaría un baño de sangre y no estaban equivocados. El desafío más importante se produjo en las montañas de Chouf, desde donde Beirut se domina con la vista y en donde el ejército de Gemayel luchó contra un enemigo tradicional, los drusos, una secta musulmana apoyada por Siria. Era una autoridad central luchando contra gentes que batallaban por el corazón de su tierra, y ganaron los drusos. Y observando estos antiguos feudos, la Fuerza Internacional de Mantención de la Paz, incluyendo los Marines de los Estados Unidos. Ellos no pudieron mantenerse al margen. Los drusos consideraban a los infantes de marina como un apoyo de Gemayel y dispararon contra ellos. La lucha llegó a su punto álgido en septiembre, cuando Washington envió el buque de guerra New Jersey para incorporarse a la flota de guerra que protegía a los infantes de marina. El presidente Reagan había estado diciendo al Congreso que los infantes de marina no estaban oficialmente en guerra. En octubre, ese argumento se transformó en algo trágicamente irrelevante. En ocasión suicida, un hombre que portaba una bomba en un camión penetró en la sede de los infantes de marina en Beirut. 239 murieron, incluyendo a un puertorriqueño. Fue un golpe devastador y provocó difíciles interrogantes acerca del por qué las tropas habían estado en condiciones tan vulnerables. Un ataque paralelo aplastó la sede francesa, el número de bajas, más de 50. Washington creyó que extremistas respaldados por Irán estaban tras las matanzas. No hubo una acción de represalia norteamericana abierta, pero el presidente Mitterrand ordenó posteriormente que sus jets entraran en acción contra posiciones mantenidas por los sirios. Pocos días después, le tocaba el turno a los israelíes en la región meridional del Líbano. Murieron más de 60 e Israel se vengó contra los palestinos. Los palestinos habían estado peleando entre ellos mismos desde junio. El líder de la OLP, Yasser Arafat, acusó al presidente de Siria, Assad, y fue arrojado violentamente de Damasco. Se reubicó cerca de Trípoli, en el norte del Líbano, lugar que se transformó en el escenario de un conflicto trágico y sangriento. Palestinos contra palestinos. Los leales a Arafat luchaban por sus vidas, mientras los palestinos respaldados por Siria se acercaban. Por lo menos 1.500 murieron y posiblemente más. Para Arafat fue su derrota más humillante hasta la fecha. Los palestinos no fueron invitados a Ginebra en noviembre, donde se reunieron los bandos combatientes del Líbano. Ellos acordaron congelar el tratado de paz con Israel. Pero la pregunta era, ¿podría el Líbano ser nuevamente unido por los mismos hombres que lo habían desintegrado? El año en el Líbano dejó a los Estados Unidos lamentándose y preguntándose hasta qué punto debería comprometerse en esa tierra de destrucción. Pero desde Washington llegó el mensaje: seguimos allí. Dentro de pocos días se cumple un año de haberse cometido el horrendo crimen contra Luis Vigoró y todavía no se ha determinado quién o quiénes lo mataron. En breve los detalles, no se retiren, que el resumen de fin de año de Noticentro 4 continúa. Entre amigos. Entre amigos. Sí, Entre Amigos es la máxima concepción musical de 5 personalidades extraordinarias. Rafael Itier del Gran Combo, el Conjunto Quisqueya, Luis Perico Ortiz y Roberto Lugo. Entre Amigos, una joya musical exquisita, el regalo ideal para cualquier ocasión. De venta en su tienda favorita. Entre Amigos. Puerto Rico Telecom Company desea felicidades al pueblo puertorriqueño en fiestas de Navidades. La Puerto Rico Telecom Company les regala este aguinaldo, que es mensaje de esperanza y de feliz nuevo año. Mensaje de los empleados de la Puerto Rico Telecom Company. Nene, tengo antojo. No importa cuál sea el motivo, si estás lejos de tu hogar, un cajero a toda hora muy cerca te va a quedar. Que te ayuda y soluciona cuando lo requieres más. Con el servicio inmediato, el tiempo te va a sobrar. Haces rápido y fácil, y claro, es el Popular.
casa, cumpliendo un propósito, buscando un camino. La lejanía los entristece y en estos días navideños sienten más soledad y más frío. Recuerda que en su nostalgia sufren aún más el dolor de la distancia. Anticipa tu llamada, hazlos felices más pronto. Llévales hoy el calor de Puerto Rico. Felicidades vía DDD. Pick-up Mazda B2000. Vive la potencia y estilo de la pick-up que ofrece más por su precio en el mercado. Comodidad, estilo deportivo, gran economía de combustible y durabilidad. Pero le sorprenderá la extensa lista de equipos estándar de la B2000, porque más que una pick-up es una Mazda. Mucho más, mucho más, mucho más. Más funciones, más estilo y dura mucho más, mucho más. Mucho más. Charitín, guitarras y violines. Telerecords presenta el álbum romántico del momento. Charitín, guitarras y violines. Charitín, romántica, con la música inolvidable del ayer. Disponible en su tienda de discos favorita. Distribuye Aponte. Charitín, guitarras y violines, bajo el sello Telerecords. Uno de los acontecimientos que más conmovió al pueblo puertorriqueño en el año que acaba de terminar fue el asesinato del productor Luis Vigoró, ocurrido el 17 de enero en un paraje solitario de Cupey. Luis Vigoró, una de las figuras más populares de ser asesinado, había ocupado los titulares de varios sectores en la prensa por sus problemas matrimoniales con la actriz Lidia Echevarría. Fue víctima de uno de los crímenes más horrendos, cuando tras una reunión con sus abogados del matrimonio, su cadáver apareció quemado en el baúl de su propio automóvil en un paraje solitario de Cupey, poco después de las 9 de la noche del lunes 17 de enero. El velorio y el sepelio de Luis Vigoró fueron una verdadera expresión de duelo del pueblo puertorriqueño a una figura que supo conquistar el corazón de todos los sectores del país. La investigación sobre la muerte de Vigoró ha sido hasta el momento un fracaso. Decenas de personas han sido interrogadas, entre ellas la propia esposa de Vigoró, Lidia Echevarría, y otros íntimamente relacionados con él. Pero los investigadores están hasta ahora perdidos frente a varias posibilidades y ante la falta de uno o varios testigos que acusen a los asesinos. La corrupción policíaca llegó a extremos insospechados en el 1983. Por primera vez en muchos años, las fuerzas del gobierno estatal y federal lograron el arresto y convicción de pejes grandes dentro y fuera del cuerpo policíaco. Un gran número de asaltos y secuestros ocurridos en Puerto Rico en los últimos años pudieron haber sido cometidos bajo la dirección y o protección de integrantes de la propia policía. El arresto del teniente coronel Alejo Maldonado a mediados de este año bajo cargos de conspiración y otros relacionados con el secuestro del hijo del joyero Consuegra sirvió de base para otras acusaciones que culminaron con la convicción de Alejo Maldonado, quien extingue en este momento una condena de 40 años en cárceles federales. Junto a Maldonado, fueron acusados y sentenciados otros cómplices en este y otros casos. Pocos días después se produjo el arresto del teniente Julio César Andrades bajo acusaciones relacionadas con el robo de furgones. Andrades se encuentra bajo fianza y en los próximos meses se ventilarán las acusaciones en el Tribunal Federal. A raíz del arresto de los dos altos oficiales de la policía, se ha detenido también a un número considerable de agentes y exagentes vinculados a distintos delitos, entre ellos los hermanos Arzola, uno de los cuales está detenido en la base de Roosevelt Road, quien según distintas fuentes ha brindado información que culminará con el arresto de más agentes y joyeros prominentes de San Juan. Por otro lado, el fiscal federal López Romo augura más arrestos este año y posibles convicciones que culminarán en una limpieza total para el cuerpo policiaco. Casi al finalizar el año, el Pablo conmovió a la opinión pública mundial cuando donde está cumpliendo sentencia el hombre que intentó asesinarlo. Juan Pablo II habló cerca de 20 minutos con el joven turco y al salir manifestó que había hablado con un hermano. Su segundo viaje a su Polonia natal interesó a la opinión pública mundial. Mientras tanto, Centroamérica estaba en conmoción debido a la visita del Papa Juan Pablo II, en una región destrozada por la violencia. Esta visita trajo una agradable oportunidad para celebrar. Fue un viaje lleno de incidentes. En Costa Rica se echaron a perder las luces.
Pero un diferente desafío se presentó durante su viaje a Nicaragua, donde los católicos estaban cada vez más en conflicto con la revolución sandinista. Frente a el Papa fue abucheado por manifestantes. Ellos querían que él tomara una posición ante las matanzas de los guerrilleros contras, pero no se dejó amilanar. El viaje a Guatemala exigió un poco de meditación papal. Sí se efectuó, aun cuando 3 días antes, el presidente Ríos Montt de Guatemala había ejecutado a 6 prisioneros, ignorando la solicitud de clemencia del Papa. El presidente Ríos Montt, quien fue depuesto más tarde, ofreció muestras de hospitalidad un tanto extrañas, incluyendo fuegos artificiales que impidieron oír el discurso papal, y una banda de xilófonos que tocaba música bailable. Más tarde, entre los indios de Guatemala, el Papa lanzó su discurso más fuerte de toda la gira. Les dijo que resistieran contra las injusticias que les estaban siendo impuestas y que lucharan por los derechos humanos. Polonia, la tierra natal del Papa, también sería visitada. El viaje del año anterior había sido cancelado debido al estado de emergencia. Hubo desórdenes callejeros en el 83 y por lo menos un muerto. A pesar de todo y como estaba planeado, el Papa llegó en junio. El líder de Solidaridad, Lech Wałęsa, había sido puesto en libertad a fines del 82. Pudo entrevistarse con el Papa, pero no frente a las cámaras. Y posteriormente tuvo que negar las informaciones de fuentes del Vaticano de que había concordado con el Papa de que Solidaridad estaba acabada. No fue el único desmentido que tuvo que hacer en el 83. El gobierno lo acusó de inmoralidad y corrupción, aduciendo que tenía evidencia. Las acusaciones no afectaron al Comité del Nobel en Estocolmo. En octubre le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Para el ex electricista de Gdansk, este fue un honor que no había soñado. Para el gobierno polaco, una bofetada a pleno rostro y un revés en su intento de retratar a Wałęsa como un simple ciudadano sin otro papel que jugar. En 1983 surgió una nueva colectividad política en Puerto Rico. El doctor Hernán Padilla se decidió por fin a inscribir el Partido de Renovación Puertorriqueña. En breve los detalles, no se retiren que el resumen de noticias de Noticentro 4 continúa. Mensaje de los empleados de la Puerto Rico Telecom Company. Si ya tienes la tarjeta ATH Popular, ven al banco a validarla con tu clave singular, porque cada día abre otro ATH más para ofrecerte servicio bien cerquita de tu hogar. Con el servicio inmediato, el tiempo te va a sobrar. ATH rápido y fácil y claro, es de Popular. Participe en la vida de sus hijos. Y sea parte de su desarrollo. No soy el fin de un camino. No soy una enfermedad que se apodera de tus fuerzas. No soy una etapa de culminación de proezas anteriores, de metas y propósitos, de sueños y esperanzas. Simplemente soy un periodo de tu bella existencia y de tu interesante paso por la vida. No importa la edad que tengamos, siempre nos queda la alegría de vivir. Era una cuestión de amor propio. Quería hacerlo bien. Tú puedes ser mejor, lo sabes bien. Todo está en ti. Toma cerveza Carta Blanca. Un mejor sabor es tu valor. Todo está en ti. Toma cerveza Carta Blanca. Es buena en verdad, es tu verdad. Todo está en ti. Carta Blanca. Carta Blanca, tan buena como tú. Pídela.
La serie del fútbol americano también es nuestra. En vivo, directo, vía el Coquí, el Fiesta Bowl. Este lunes a las 2:30 de la tarde, con el emocionante encuentro en busca del campeonato colegial nacional del fútbol. Naturalmente por el 4 de... Pa' encima. En el ambiente político local, definitivamente la noticia de mayor progresista que llevó a la creación de un nuevo partido político, el Partido de Renovación Puertorriqueña. Luego de la candente asamblea del PNP en Ponce a fines del 82 y tras varios para medir sus fuerzas y organizar una... abandonó el PNP en medio de una pugna la gobernación en el 84 con el gobernador Romero Barceló. Inmediatamente después de su desafiliación, el nuevo Partido de Renovación Puertorriqueña, que logró inscribirse en 3 meses como partido por petición para tomar parte en las elecciones próximas con el alcalde. Padilla se llevó consigo al vicepresidente del PNP, el expresidente cameral Ángel Viera Martínez, así como a varios otros legisladores, pero ningún congresista había intención de dar el salto al PRP. Mientras, el comisionado residente Baltasar Corrada del Río anunció su intención de aspirar a la alcaldía en un intento por tratar de minimizar los efectos de la salida de Padilla en San Juan, que fue el baluarte que le dio la victoria electoral en el 80. Parte, victoria del desaparecido del Partido Popular Democrático, anunció también su intención de aspirar a la poltrona municipal de la capital. Mientras, el licenciado Juan Maribraz se retiraba de la secretario general del PSP, siendo por el hasta entonces presidente Carlos. A fines de año, el partido anunció su decisión en los comicios electorales del 84. Finalmente, el gobernador Romero convirtió en ley el proyecto que reformó considerablemente la ley electoral y de nuevo presidente del proceso eleccionario. La nueva ley concedió mayor participación a los partidos políticos en la jerarquía de la Comisión Estatal. El año exigía que se enmendara el estatuto de igual participación en las decisiones de la comisión. Un cambio dramático se en Argentina. El general Pinochet tuvo serios problemas y parece que lo seguirá teniendo este año. En Argentina hubo un importante... El gobierno militar se dictó autoamnistía durante la llamada guerra sucia contra los guerrilleros y después permitió que se efectuaran elecciones civiles. Los peronistas creyeron que era su oportunidad para retomar el poder, pero de centroizquierda, quien prometió el retorno a la democracia y un papel menor para los militares. En Chile, el presidente que él calificó de una apertura democrática, la que fue recibida con reservas. La oposición al régimen fue gradualmente haciéndose más abierta durante el año. En septiembre